Dios les bendiga, bienvenidos a un estudio más de la bendita y santa palabra de nuestro Señor. Hoy en este hermoso día le damos gracias a Dios por todo lo que hemos tenido y por las bendiciones que recibimos, por el alimento que tenemos en nuestra mesa y también desde luego por las pruebas, gracias a Dios por ellas. En este día, gracias a Dios también que estamos transmitiendo, ¿verdad? Dios nos ha permitido estar aquí de nuevo en vivo con ustedes, lo cual agradecemos infinitamente a Dios, ya que en ocasiones por diferentes causas no podemos transmitir, pero bueno, aquí estamos hoy en día. Y este día también vamos a estar continuando lo que vimos hace una semana acerca de cuando uno pues le entrega la vida al Señor. Si usted tiene algún problema, que alcoholismo, drogadicción, qué sé yo, violencia en su corazón, amargura, tristeza, depresión, la respuesta siempre va a ser la misma. Dios es la respuesta. Y yo sé que algunos tienen confianza en su religión, confianza en ciertas personas, pero internamente muchas de las veces no podemos cambiar ni hacer esa transformación dentro de nosotros y no sabemos ni por qué somos así o por qué actuamos de esa manera tan fea. Bueno, porque no hay paz adentro del corazón. Cuando llega uno a entregar la vida al Señor y le entrega por completo todas sus cargas también, Dios libera de aquellas cargas que tiene en su corazón. Y esa es la importancia de predicar el Santo Evangelio. No es un cambio de religión, porque hay quien cambia de religión, sale de la que estaba, donde nació o la que le dieron sus padres, y se va a otra donde sigue igual con la misma amargura, el mismo problema, criticando la otra congregación donde estaba o la religión donde estaba. En fin, eso no indica que sea un cambio de corazón. Pero cuando llega el Señor a la vida de uno, entonces ahí hay una transformación. Va poco a poco trabajando el Señor, conforme yo también le vaya permitiendo, Dios obra. Pero ahora ya está uno luchando desde adentro de nuestro ser, porque para eso vino el Señor, para habitar en cada uno de los creyentes. Vamos primeramente a orar y darle gracias a Dios por este día. Y bienvenidos una vez más a este estudio. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, gracias, bendito Dios, por la bendición de estar aquí de nuevo. Gracias, Padre, por todo lo que hemos recibido este día, Señor. Gracias por el techo que tenemos, por la comida que puso en nuestra mesa, por la fortaleza, por la ayuda, Señor, que hemos tenido hasta este momento, Señor. También gracias por las pruebas en nuestra vida, porque nos ayudan, Señor, también a fortalecernos, Padre. También gracias por este momento, Señor, que nos permite transmitir. Le pedimos que prepare nuestros corazones para que recibamos la palabra tal y como usted la dejó establecida para nosotros. Use también mis labios, Señor, que no sea interpretación del hombre, sino que sea exclusivamente su palabra la que nos esté guiando en todo momento. Por eso le pedimos, Señor, que sea usted y no nosotros, con nuestras buenas ideas o buenas intenciones, que vayamos tal vez a torcer la Escritura equivocadamente, Señor, o con una mala intención, que no lo vayamos a hacer, porque solamente usted, Señor, puede hacer ese milagro a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, que obren las personas, no las ideas de los hombres, ni tampoco las buenas intenciones del hombre. Es su palabra la que hace el cambio. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, en este día le vamos a continuar. Vimos hace unos días atrás, acerca de cuando uno le entrega la vida al Señor, en la cual yo agradecí a Dios por 27 años en el camino de nuestro Señor. Se dicen fácil 27 años, pero han sido 27 largos años en esta carne que ha querido batallar. Pero en el Señor siempre ha habido mucho gozo, demasiado bendición en nuestra vida, aunque de repente llegan las pruebas, las luchas, pero bueno, es parte también de nuestro crecimiento. Gracias a Dios por 27 años que me ha permitido estar con ustedes. Y bueno, aquí estamos continuando con este estudio, pero ahora vamos a ver la promesa del Padre, es el tema, porque Dios dejó una promesa y la cual ya se efectuó hace 2000 años, y es el tema que hoy en este día vamos a compartir, la promesa del Padre. No sin antes aclarar algo y hacer una invitación. Anoche les decía, ¿verdad?, que hay hermanos, hermanas que de repente hacen una invitación de un estudio en particular con esa persona o ese hermano, pero déjeme decirle que nos es a veces muy difícil tener algo individual, ya que yo también tengo en este lugar 4 días de servicio. Entonces para mí los otros 3 días que tengo, también pues tengo que hacer trabajo secular, y también trabajo afuera, como todos ustedes. Y también tengo mi familia, tengo mi esposa, mis hijos, y de repente también por ahí surgen algunas situaciones con algunos miembros de la congregación, o a veces con hermanos de otras congregaciones. Entonces tenemos que atender también esas necesidades. Por tanto, me es difícil el decir, bueno, me comprometo una vez a la semana, tener un estudio con algunos hermanos de otros lugares, ¿verdad? No porque no quiera hacerlo, sino simplemente
por causa del tiempo. Y no quiero comenzar algo esta semana y que la siguiente semana el día no puedo y la otra semana sí puedo y otra sí no puedo. Yo no quiero andar jugando con las cosas del Señor, por eso me es difícil. Pero este día, esa es la declaración, este día tenemos un estudio, cuando ya acabamos aquí el estudio que vamos a dar ahorita, a las 6:30 lo tenemos ya con hermanos aquí, a veces vienen hermanos de otros lugares. Entonces estamos aquí estudiando, hay preguntas, hay respuestas, estamos ahí investigando, damos un tema y lo estudiamos. Y ahí es donde ya estamos más se puede decir, más en contacto, hay una cercanía pues muy bonita. ¿Por qué? Porque estamos ahí sentados, hay un pizarrón, estamos ahí estudiando, estamos escribiendo y buscar las respuestas en la palabra del Señor. Usted está cordialmente invitado. Estamos hoy en este día viernes, perdón, sábado, a las 6:30 de la tarde, horario de California, desde luego. Perdón. Y tenemos este estudio para que pues venga usted. No levantamos ofrendas, no pedimos cooperación, nada. Simplemente viene, estudia. Aquí hay Biblias, pero le pedimos que traiga la suya para se encuentre uno mejor con su propia Biblia. Pero si no, aquí tenemos Biblias con qué escribir. Pero siempre véngase preparado, ¿verdad? Su pluma, lápiz, cuaderno, libreta, su Biblia, para que así usted apunte las citas. Pero si no, aquí también las tenemos. Entonces, cordialmente invitado. No se levantan ofrendas, ni estamos pidiendo dinero, ni tampoco deme su dirección para irlo a visitar. Nada de eso hacemos. Simplemente, si usted dice, bueno, quiero que oren en mi casa, vamos para allá, o de repente hay una necesidad, claro que vamos. Pero nunca estamos ahí insistiendo en que tenemos que ir o a ver cuándo vamos. No. Eso solamente si usted no lo pide, lo hacemos. Así que no hay ningún compromiso con nosotros, simplemente venir a estudiar la palabra del Señor. ¿Por qué no podemos grabarlo? Porque imagínense que de repente hay una pregunta y no se escucha muy bien, no tenemos un equipo grande de sonido. Entonces hace una pregunta y de repente esa pregunta, la otra hermano hace una pregunta muy semejante. Y esos 3, 4 minutos, a veces hasta 6 minutos de que no se graba, pues el que está allá al otro lado se le hace aburrido o se le hace muy largo el estudio. Así que por eso no podemos grabarlo, ni tampoco pues podemos subirlo de repente al internet, porque no tenemos esa capacidad en este lugar. Pero bienvenido, si usted viene hoy en este día, 6:30 de la tarde, está todo abierto para que venga a estudiar juntamente con nosotros. Bueno, ahora sí vamos al tema. Es la promesa del Padre. Le voy a pedir que vayamos a Juan, el Evangelio de Juan, y vamos a ver el capítulo 14, versículo 16 hasta el versículo 18. Juan capítulo 14, versículo 16 hasta el versículo 18, y el tema es la promesa del Padre. Juan capítulo 14, versículo 16, dice en el nombre de Jesús: y yo rogaré al Padre, el cual os dará otro consolador, para que more con vosotros por siempre. 17. Es a saber, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Óiganlo bien, el mundo no puede recibir. O sea, la gente que no quiere sujetarse, que no quiere obedecer, no quiere entregar la vida, no lo puede recibir. Y dice aquí, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis. Y note lo que dice aquí, porque mora con vosotros o está con ustedes. Y luego ahora dice, y será en ustedes. Ahora estará dentro de ustedes. En quiere decir dentro de. Y luego dice en el 18, no os dejaré huérfanos, yo vendré a vosotros. Ahí lo tenemos. Entonces el Señor Jesús está hablando con los discípulos y dice, ¿verdad?, que hay una promesa, o alguien que vendrá el Espíritu Santo, o el Espíritu de verdad. Dice, bueno, va a haber otro consolador. Bueno, pero ¿quién es este consolador? Este es el Espíritu de verdad, que sabemos que es el Espíritu Santo. Y luego dice, ahora está con ustedes, quiere decir alrededor o junto a ellos, pero dice, estará en el versículo 17, dice, al final dice, y será en vosotros, va a estar dentro de ustedes. Es decir, cuando venga el consolador, no va a estar ahí alrededor de ellos, no, va a estar dentro de, en vosotros. Y esa es una promesa que lo dice el Señor, y es una promesa la cual es para todo aquel que cree. Ayer hablamos acerca del Evangelio, ¿verdad? El que cree el Evangelio será salvo.
Eso es bien importante entenderlo. No es ninguna religión ni ninguna denominación. No importa si es la que fundó Cristo, no es aquella que tenga profetas o que tenga apóstoles. De nada le sirve si usted no obedece al Señor y si tampoco deja que el Espíritu Santo entre a su vida. Porque esto es individual. Por eso le digo que en este lugar no decimos, aquí somos los únicos que tenemos la verdad, somos los únicos que somos salvos. Eso es mentira. De nada sirve que venga a este lugar usted, o que tenga un profeta, o un apóstol, o tenga un papa, o un sacerdote, o sea hijo de un pastor, o tenga un pariente que es sacerdote. De nada le sirve si usted no está obedeciendo a Dios y no le ha entregado la vida al Señor. De nada le sirve. Por eso es muy importante entender que la promesa de Dios, la promesa del Padre era que vendría el Espíritu de verdad en vosotros. Es lo que dice aquí la Biblia. Entonces ahora, entendiendo esto, vamos al libro de los Hechos. Apúntele primero. Hechos capítulo 1, del 1 al 8. Es la siguiente carta. Hechos capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 8. Hechos capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 8. Y dice en el nombre de Jesús, 1:1 del libro de los Hechos, o carta de los Hechos. En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. 2. Hasta el día en que fue llevado arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. 3. A los cuales también, después de haber padecido, se mostró vivo por muchas pruebas infalibles, siendo visto de ellos por 40 días y hablándoles de las cosas pertenecientes al reino de Dios. 4. Note aquí el versículo 4. Estando reunidos con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dice, oíste de mí. Note que está diciendo, no se muevan hasta que venga sobre vosotros o que vengan ustedes la promesa del Padre. Quiere decir que hay una promesa que Dios dio a la iglesia o a la gente. Dice, no se muevan, quédense ahí hasta que fueren revestidos o que tengan la promesa del Padre. En el versículo 5 dice, porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis, note aquí, bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Ahora lo que está diciendo, esperen la promesa del Padre, y luego dice, van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces ya está diciendo cuál es la promesa del Padre. Dice, no se muevan hasta que venga la promesa del Padre. Y versículo 5 dice, verá, bueno, Juan bautizó con agua, pero vendrá sobre ustedes el bautismo del Espíritu Santo. Note que está el bautismo del Espíritu Santo. Versículo 6. Así que cuando estuvieron reunidos, le preguntaban, diciendo, Señor, ¿restituirás en este tiempo el reino de Israel? 7. Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y en el 8 dice, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ve lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice en el versículo 4, dice, bueno, esperen la promesa del Padre. Versículo 5 dice que vendría el bautismo del Espíritu Santo. Y versículo 8 dice que cuando reciban esa llenura o ese Espíritu Santo, cuando venga sobre ellos, entonces serán testigos. Es decir, antes de que se pongan a predicar, antes de que vayan a llevar el Evangelio, antes de que vayan a decir lo que pasó conmigo y mi resurrección y los milagros que yo hice, antes de ello, primero esperen ser bautizados con el Espíritu Santo. Esto es muy importante entenderlo. Bautismo del Espíritu Santo es la promesa del Padre. Vamos aquí más adelante. Capítulo 2 del libro de los Hechos, apúntele por favor, del 1 al 4. Hechos capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 4. El tema, la promesa del Padre. Y dice en el nombre de Jesús, capítulo 2, versículo 1. Y cuando se cumplió el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en el mismo lugar. 2. Y de repente vino un sonido del cielo,
como de un viento muy recio, que venía con ímpetu, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos. 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Acuérdense que en el capítulo 1, versículo 4 dice, esperen la promesa del Padre. En el versículo 5 dice, bueno, serán bautizados con el Espíritu Santo. La palabra bautizar viene del griego bautisein, ¿verdad? Que quiere decir sumergir. Entonces, los va a empapar, los va a tapar, los va a cubrir. O sea, van a ser llenos del Espíritu Santo. Eso quiere decir bautismo. Hay algunos que equivocadamente dicen que una cosa es el bautismo del Espíritu Santo y otro es la llenura del Espíritu Santo. Bueno, bíblicamente no hay diferencia. Lo que está diciendo en el versículo 1, capítulo 1, perdón, y versículo 5, está hablando del bautismo del Espíritu Santo, de sumergirse, de ser cubierto, de ser tapado por completo del Espíritu Santo. El Señor dijo en Juan 14, dice que mandaría el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual está con vosotros, pero será en ustedes, o sea, dentro de la persona. Cuando usa aquí que va a ser revestido, que va a ser bautizado, va a ser sumergido, va a ser empapado, se refiere a la llenura del Espíritu Santo. Y en el versículo 8 dice, van a recibir poder cuando reciban este Espíritu Santo. Ahora en el capítulo 2, ahí se efectúa el bautismo del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 4, dice, todos fueron llenos, sumergidos, empapados, sepultados, llenos ya por completo del Espíritu Santo. Y ahí es donde ellos empiezan a hablar en otras lenguas. No son lenguas angelicales, aquí quiero aclarar, no es el tema, pero no son lenguas angelicales. Están hablando idiomas. Ahora, eso dice la Biblia, usted lo puede leer al ratito con toda tranquilidad. No está hablando de lenguas angelicales, habla de lenguas humanas, idiomas. Entonces, cuando Juan en el capítulo 14 escribe acerca de esa promesa, el Consolador, esa era una promesa de Dios hacia la humanidad. Está en el capítulo 2 de Joel y está hablando acerca de esa promesa. En el capítulo 2 ahora de Hechos, ahí está el cumplimiento de esa promesa. El tema no es la llenura del Espíritu Santo, es otro tema muy diferente, pero estamos hablando de la promesa del Padre. Ahora, ¿por qué es que Dios tenía que mandar el Espíritu Santo dentro de la persona, o cubrirnos por completo, llenarnos por completo, o bautizarnos por completo? ¿Por qué tenía que ser así? Esto es muy importante. El Señor Jesús, cuando parte, le da los mandamientos, dice en el versículo 2, o en el versículo 2, dice que fueron mandamientos por el Espíritu. O sea que eran mandamientos de Dios directamente. Ahora lo que está diciendo, que esa promesa ya se efectuó en el capítulo 2 acerca de la llenura o el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir esto del bautismo del Espíritu Santo? Muchos creen, ¿verdad?, que es cuando fueron chiquitos, les mojaron la cabeza. Eso no es un bautismo, le llaman, ¿verdad?, de aspersión, pero no es un bautismo. Les mojan la cabeza y creen que es el bautismo, y luego en algunos lugares, ¿verdad?, se practica de que les dan su cachetadita y reciben el Espíritu Santo. No es así esto. Ni tampoco el Espíritu Santo es porque sea hijo de un pastor o tenga un pariente que es sacerdote. Esto no es así. Esto es algo que hay que entender. Cuando llega la palabra de Dios a la persona, la persona es tocada por el Espíritu Santo a través del mensaje de Dios, y allí es donde la persona se convierte, ahora sí, al Señor, no a una religión. La gente puede nacer en cualquier religión, en 3 religiones. Yo conozco familias que la mamá practica una religión y el papá practica otra religión. También conozco que uno es ateo, por lo general el esposo, y la mujer es religiosa. Entonces, ¿y el hijo entonces qué es? Bueno, el día de mañana, cuando él decida qué es lo que va a hacer, ya va a ser su propia decisión. Pero cuando uno predica el Evangelio, Dios atraviesa el corazón de esa persona, que fue lo que pasó conmigo. Yo anduve en drogas, en alcohol, pero cuando me predican el Evangelio, atraviesa mi corazón y ahí comienza una transformación de mi vida. Empieza uno a cambiar. Eso es cuando el Espíritu Santo llega a la vida de la persona. Esa es la promesa del Padre. ¿Cuál es el objetivo y qué es realmente la llenura del Espíritu Santo?
Acompáñenme a Primera de Corintios. Ya hemos visto esta escritura hace unos días, pero vamos a repasarlas. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Perdón, antes de Corintios vamos aquí a Romanos. Vamos a Romanos capítulo 8, la siguiente carta, versículo 9. Romanos capítulo 8 y versículo 9. Y enseguida vamos allá a Corintios. Pero ya estamos muy cerquita de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 9. Y vamos a leer también el 10 para entender lo que está hablando aquí. Romanos capítulo 8, versículos 9 y 10 dicen en el nombre de Jesús: mas vosotros no estáis en la carne. Perdón, versículo 8. No, perdón, 9, está bien, en el 9. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Note que dice, si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ahora ya está hablando del Espíritu de Cristo. Bueno, por fin, ¿cuál Espíritu? ¿El Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo? Dice, el tal no es de él. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu es vida por causa de la justicia. Ahí me detengo. Dice que el Espíritu de Dios, y también dice el Espíritu de Cristo. Bueno, cuando vimos en Hechos capítulo 1 acerca de la promesa del Padre, vendría el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el bautismo del Espíritu Santo. Pero ahora nos está diciendo aquí, dice que es, versículo 9, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y dice, como aquí hay un sarcasmo que está aquí de Pablo, y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Oiga, cuando un cristiano dice que es cristiano y alguien le dice, ojalá fueras cristiano, o le dice algo así, quiere decir que está dando un mal testimonio. Pero entonces Pablo aquí le dice, Pablo escribe esta carta a los romanos, y le dice, si es que el Espíritu, óigalo bien, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y luego dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ahí me detengo. Por fin, ¿qué? ¿El Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo? Ah, pueden ser los dos. No, es que es lo mismo. Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo es lo mismo. Versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, óigalo bien, en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto. Ahí me detengo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Acuérdense que el Señor dijo, en Juan 14, dice el Señor que el Espíritu de verdad estaba con ellos, pero estaría, en un futuro, estaría en ellos. Entonces, cuando ya en Hechos capítulo 1, el mismo Señor Jesús, que habla ya en Juan 14, ahora está diciendo, espérense, no se muevan, hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo. Y más adelante dice, en el versículo 8, 1:8, dice que cuando venga el Espíritu Santo sobre ellos, entonces recibirían poder. Y esto hay que entenderlo. Vendría el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Consolador, es lo mismo. Pero aquí nos dice el Espíritu de Dios y ahora nos dice el Espíritu de Cristo. Entonces, ¿quién vendría? ¿El Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad o el Espíritu de Cristo? O sea, ¿quién vendría? Bueno, es que es un solo Espíritu. Hay que tener cuidado con esto. Acompáñeme aquí mismo en el capítulo 8, pero vamos a ver el versículo 13. Versículo 13. Porque si viviereis según la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificaréis las obras de la carne, viviréis. Aquí está la importancia de tener el Espíritu Santo. ¿Por qué batallamos para dejar el alcoholismo, la drogadicción, la amargura, el mal carácter? Todo aquello que es fruto de la carne, esto dice la Biblia, todo lo que es fruto de la carne, eso es tema para otra ocasión, la lucha entre el espíritu y la carne, es una lucha muy fuerte. Entonces cuando alguien dice que es criatura nueva, como dice Corintios también, dice que es una criatura nueva, el que está en Cristo, nueva criatura es, ¿por qué no cambia? Ah, porque solamente oyó el mensaje, pero hasta ahí quedó. No le entregó la vida al Señor, no dejó que Dios entrara a su vida. Pero es una promesa del Padre que vendría a nosotros.
No es una promesa de una organización o la interpretación de cierta organización, no. Es una promesa que Dios tiene en la Biblia desde el antiguo pacto y ahora está el cumplimiento en el libro de los Hechos, y a partir de ese tiempo del libro de los Hechos, del capítulo 2, ahí está el derramamiento del Espíritu Santo de la que habló Joel. Ahora nosotros, cuando se nos predica el Evangelio, porque es la forma de nacer de nuevo, como le dijo el Señor a Nicodemo, para nacer de nuevo se ocupa el Evangelio. Se predica el Evangelio, no una religión, no mandamientos de hombres, sino se predica el Evangelio, y el Evangelio atraviesa el corazón del pecador, y dice la Biblia que el Espíritu Santo redarguye de pecado. ¿Cuántas veces, mi amigo, no le he dicho que deje de tomar? ¿Y qué dice? El día que yo quiero, dejas de tomar. Oiga, ya lo han corrido de trabajo, se ha quedado mal, la esposa se le echa encima, o al revés, si la alcohólica es ella, el esposo se le echa encima, los hijos también es un desorden, y todavía dice que cuando quiera dejarlo, lo puede dejar. No es cierto. No, ni los problemas que tiene, ni la cárcel, ni los golpes, ni el día de siguiente que tiene una resaca, o no sé cómo le llaman en tu país, tampoco te ha hecho cambiar. ¿Cuántos estuvimos en la cárcel por causa del alcoholismo o de la drogadicción? Sin embargo, no podemos cambiar. ¿Cuántos hicieron promesas de por 40 días la cuarentena no tomar y estaban ahí, pero nada más acaba la cuarentena y a seguir tomando? Entonces, no puede cambiar por sí mismo. No puede dejar las malas palabras. No puede cambiar su mentalidad. ¿Por qué? Porque necesita que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, more en usted. Entonces las batallas se pierden porque no deja que el Espíritu Santo entre a su vida. Versículo 13. Porque si vivieres según la carne, moriréis. Siempre va a ser en derrota porque anda viviendo en la carne, en su mal carácter, los malos pensamientos, en la drogadicción, en el alcoholismo. Pero dice la segunda parte: mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu Santo haces morir las obras de la carne, vas a morir. No se puede matar las obras de la carne con el simple esfuerzo. No se puede. Oh, yo dejé de tomar hace muchos años. Sí, pero mira, sigues siendo maldiciente, sigues haciendo tranzas, sigues siendo infiel a tu mujer o a tu esposo, ¿verdad? Depende quién sea. También sigues siendo transeando al prójimo. O sea, no has cambiado en otras áreas. No dejaste de tomar, qué bueno, gloria a Dios. Yo dejé de tomar, estuve en Alcohólicos Anónimos, pero seguía haciendo todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el Espíritu Santo entra al corazón de la persona, nos ayuda a cambiar, a hacer morir las cosas. Por eso es que muchos no han cambiado, porque no han dejado que el Espíritu entre a sus vidas. Son una religión más. Simplemente salen de una religión en la cual nacieron, o quizá no tuvieron religión, pero se salen de ahí y se van a otro lugar y también viven religiosamente. Por eso es de que no hay cambio en tu corazón, porque no has dejado que el Espíritu de Dios entre a tu vida para que te ayude a transformarte. Ahora, yo le puedo dar testimonio de que se puede, no por mis fuerzas, sino porque fue el Señor el que lo hizo y lo sigue haciendo. Si alguien pregunta, ¿usted ya cumple todo lo que la Biblia dice y obedece todo? No, me falta muchísimo por obedecer, mucho por cambiar de mi vida. Sin embargo, antes no podía dejar de drogarme, no podía dejar de alcoholizarme. ¿Por qué? Porque dice Pablo, ¿verdad?, que estamos bajo una ley, la ley del pecado. Pero cuando viene el Espíritu de Dios, entonces empieza el Espíritu Santo a obrar en nuestra vida. Y a partir de ahí comienza uno a tener un cambio. Incluso hasta un cambio de ropa tiene, un cambio de vestimenta. No puede seguir vistiendo como vestía antes, desvergonzadamente, y ser cristiano. No se puede. Eso no es así. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a redarguir su forma de vivir, su forma de vestir, su forma de hablar. ¿Cómo es posible que ofenda a las personas, los agreda y viva como si nada? Entonces, sigue siendo la misma persona de antes. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está en usted. ¿Verdad? No lo digo yo, lo dice la Biblia, que por el fruto se va a conocer. Ahora, ¿por qué el Señor dice no se muevan hasta que sean bautizados por el Espíritu Santo? Bueno, porque sabía que si iban en la carne se iban a pelear. Aquí Pedro le mochó la oreja a Malco, o sea, va a ser toda la carne y va a ser un desastre. Pero cuando deja que el Espíritu Santo entre a su vida, Pedro había negado al Señor un poquito más de 40 días, si mal no recuerdo, 50 días antes había negado al Señor, y ahora era el primer predicador de la iglesia. En el libro de los Hechos capítulo 2, el que predica es Pedro. Pero lo había negado unas semanas antes. ¿Por qué? Porque antes estaba en la carne y defiende al Señor con espada. Pero ahora
él valientemente se para y predica el primer sermón a los que iban pasando por ahí, que venían de adorar de Jerusalén. Les predica valientemente. Ya no tuvo miedo negar al Señor, hablar del Señor. No tuvo miedo ya decir quién era. Ahora, valientemente, porque el Espíritu Santo estaba en él, habla de la palabra del Señor. Anoche veíamos cuando Pablo dice: porque no me avergüenzo, aquí mismo en Romanos, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando uno tiene el Espíritu de Dios? Va a hablar de la Biblia, va a hablar de la palabra del Señor, ¿verdad? Y no es que vamos a ser grandes maestros y muy elocuentes en la Escritura, no, pero va a hablar del Señor. Eso es lo que dice la santa palabra del Señor. Así que vamos más adelante. Dice que si el Espíritu de Cristo mora en usted, o el Espíritu de Dios mora en usted, ese le va a ayudar a luchar en contra de la carnalidad que aún tenemos nosotros. Acompáñenme ahora sí vamos a 1 de Corintios, apúntele por favor, capítulo 3, la siguiente carta al lado derecho, versículos 16 y 17, que esto es algo que hemos leído anteriormente. 1 de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad. Y ahora vamos a ver 1 de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice en el nombre de Jesús, versículo 16: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Óigalo bien, templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. 17: si alguno violar el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora está diciendo el templo de Dios, el Espíritu de Dios. Entonces, por fin, ¿qué? Es el Consolador, es el Espíritu de verdad, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo. O sea, ¿qué es lo que viene en nuestra vida? Bueno, todos esos términos: Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Consolador, Espíritu de verdad, es lo mismo, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, o Cristo, como usted le quiere decir. Porque muchas veces se confunden, es que están divididos Dios en 3, en 4, en 5 o en 2. No, es un solo Espíritu nada más. Eso hay que entenderlo. En lo que habita en tu corazón, si tú me dices, le has dejado entrar al Señor a tu vida, tú me dices, tienes a Cristo en el corazón, yo te creo. Si tú me dices que has dejado que entre Dios en tu vida, yo te creo. Si tú me dices que has dejado que el Espíritu Santo entre en tu vida, yo te creo. O el Espíritu de verdad, yo te creo. O el Consolador, también es verdad. Pero hay que entender que es un solo Espíritu, con diferentes títulos, pero es un solo Espíritu el que habita en el ser creyente. Ahora, dice, son templo de Dios. ¿No sabes que sos templo de Dios? Dice, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Acompáñenme a otra escritura que vimos también. Vamos a ver el capítulo 6. Y vamos a ver el versículo, déjenme ver aquí. Déjenme ver. Eso ahorita que me vino aquí a la mente. Es el 6. En el 19, es capítulo 6 y versículo 19. 1 Corintios 6, 19, que ya lo vimos hace unos días, no para repasarlo. Dice ahora en el versículo 19, en el nombre de Jesús: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ahí está una cosa muy clara. Dice aquí que nosotros, ¿verdad? Nuestro cuerpo es del Señor. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, ahí está Dios en nosotros, dice, el cual está en vosotros. El Espíritu de Dios está en vosotros. El Espíritu Santo está en vosotros. Eso es el Señor, lo que dijo el Señor. La promesa del Padre ahora es el Espíritu Santo dentro de usted. Cuando el Señor dice, el Padre enviará al Consolador, dice para que esté en ustedes. Pero luego vemos que es el Espíritu de Dios. Y luego vemos que es el Espíritu de Cristo. Entonces, ¿por qué el Señor dijo que vendría el Consolador o el Espíritu de verdad? Como si fuera algo diferente. No, es uno solo. El Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Consolador, es lo mismo. No hay ninguna contradicción. Algunos se quieren contradecir y no encuentran la lógica en esto, pero es el mismo Espíritu el que habita dentro de la persona. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Consolador, es lo mismo. Ahora vamos aquí más adelante.
Acompáñenme ahora, vamos a Gálatas, capítulo 4, dos cartas al lado derecho. Gálatas capítulo 4, y déjenme ver el versículo 6. Gálatas capítulo 4, vamos a ver versículo 6, nada más el 6. Gálatas capítulo 4 y versículo 6. Y dice en el nombre de Jesús, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, envió Dios el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama Abba, Padre. Dice que Dios envió el Espíritu de su Hijo. Por fin, ¿quién? ¿A quién iba a mandar? ¿Al Espíritu de verdad? ¿Al Consolador? ¿O al Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de su Hijo? Entonces, nuevamente no hay una contradicción. Es simple y sencillamente el mismo Espíritu. Llámese Espíritu Santo, Espíritu de verdad, Consolador, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. Llámese como le llamen, se refiere a lo mismo. Porque esa era la promesa del Padre. No tenía tres promesas a la iglesia, no. Tenía una sola promesa, que vendría el Espíritu Santo dentro de la persona. En el Antiguo Pacto, en otro estudio veremos el movimiento del Espíritu Santo en el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto se movía solamente con profetas. Ocasionalmente, en algunos otros, por ejemplo, reyes o algunas otras personas, se movía el Espíritu Santo, ocasionalmente. Pero por lo general era por el profeta. Por eso es muy importante entender que el Espíritu Santo, desde el Génesis capítulo 1, se va moviendo en toda la Biblia hasta Apocalipsis capítulo 22. En toda la Biblia se encuentra el Espíritu Santo activo. Pero antes estaba fuera de la persona. Solamente estaba el profeta, y decía el profeta, en cuya presencia de Dios estoy, y luego daba el mensaje, porque era la voz de Dios. Pero ahora, la promesa del Padre era diferente. Ahora iba a llegar el Espíritu Santo dentro de cada persona que le aceptara. No del que tiene una religión, no el que tiene un puesto, no el que tiene una investidura, no, sino de aquel que le acepte en su corazón. A eso se refiere la santa palabra del Señor. La promesa viene sobre aquel que abre el corazón y aquel que dice, aquí estoy, Señor. Pero entra el Señor y por fuerza, por naturaleza, empieza a cambiar. No puede ser que entre el Señor a la vida de la persona y sigue siendo la misma persona. Eso es imposible. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios no habita donde no quiere cambio. Dios habita donde una persona realmente se rinde a los pies del Señor, y aunque estamos batallando en la carne, Dios nos va a ayudar siempre, porque a eso viene el Espíritu Santo, a entrar a nuestra vida para ayudarnos, como dice Romanos 8, 13, como dice, ¿verdad?, que va a ayudarnos a que nosotros venzamos la carne. Para eso vino, hermanos, el Espíritu Santo. No vino para entretenerme o para nomás hacerme brincar y hablar lenguas, no. Vino para ayudarme a cambiar mi vida, para ser diferente. Por eso dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Es imposible que sea la misma vieja persona si tiene el Espíritu Santo de Dios. Es imposible, porque Dios no habita donde una persona no quiere cambiar. Entonces imagínense que llega el Señor a una casa, la limpia Él, y la persona insiste en vivir en desorden. Entonces no puede estar el Espíritu de Dios ahí. Eso es imposible. Aquí mismo en el capítulo 4, pero vamos a ver el versículo 19. Pablo tiene una urgencia aquí. Versículo 19 dice, en el nombre de Jesús, hijitos míos, por quienes vuelvo otra vez a estar en dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermano predicador, pastor, tú que estás dando estudios en tu casa, tienes una responsabilidad grande, no de entretener a la gente, no de estarles ahí contando aventuras y que tú eres bien espiritual y que tú hablas lenguas y que saltas y que tienes gozo y que Cristo los ama. No, tienes que hablarles la verdad completa. Tienes que decirle lo que Dios dio la vida por ellos. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo redarguya a ese hombre o a esa mujer y abra el corazón al Señor y entre.
No prediques una denominación, no prediques tu congregación, no prediques a tu pastor, no prediques a tu apóstol, no prediques a tu profeta, no, predica a Cristo. ¿Cuántas veces he oído eso en algunos lugares que dicen, es que tiene que aceptar al profeta de Dios para poder aceptar a Cristo? Eso es diabólico, hermanos, eso no viene de la palabra de Dios, eso viene del mismo Satanás. Pero entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que aceptar al apóstol para que pueda aceptar a Cristo. Eso es satánico, hermanos, eso no viene de la palabra de Dios así de esa forma. Usted, cuando le abre el corazón al Señor, el que va a entrar es el Señor, no su apóstol, no su denominación. Por eso no debe de predicar denominaciones, predique a Cristo. Y como dice Pablo, y a este lo predico crucificado. Entonces el Espíritu Santo se va a encargar de llevarlo a donde el Espíritu Santo quiera. Mire que nosotros hemos predicado en algún lugar y la gente va a otra congregación. Gloria a Dios, porque está congregando. A mí no me interesa que si yo le predico, vengan aquí conmigo porque aquí está la verdad o porque yo les hablé. Eso es falso. ¿Cuántas veces oigo predicadores que es que usted se va de aquí, se va a perder? Es que se va aquí se bautizó y aquí nació, debe de pertenecer aquí. No, mi hermano, pastor, no son tus almas. Tú predica con todo el corazón y si Dios las deja ahí, gloria a Dios. Pero si Dios se las lleva a otro lugar, gloria a Dios también. Porque las almas son del Señor. Si el Señor te quiere mantener siempre con 10 hermanos, tú sigue predicando con todo el corazón. Quizás estás predicando y otra congregación Dios lo está mandando para allá. ¿Por qué? Porque tu trabajo no es llenar tu congregación, porque no es tuya, es del Señor. Y la obra es grande en todo el mundo. Y si Dios quiere que yo le predique aquí y se convierta en otro lugar, Dios sabe por qué. Nosotros predicamos ya por muy buen tiempo aquí a través de las redes sociales. Y mi preocupación es que los que me están escuchando vengan para acá conmigo. No, ahí en tu casa, ahí donde estás, pídele al Señor, entrégate al Señor y Él se va a encargar de llevarte a donde Dios quiera. ¿A dónde? Yo no sé. Pero Dios se va a encargar de llevarte. Lo único que se ocupa es tener un corazón rendido al Señor y Él nos va a llevar a donde Dios quiera. Entonces, eso es muy, muy importante. Entonces, hermano predicador, predica de tal manera que te duelan las almas. ¿Duele cuando alguien se aparta? Sí, hermano, sí. Pero predica, es lo que dice Pablo aquí. Hijitos míos, por quienes vuelvo otra vez a estar en dolores de parto. O sea, hay un dolor grande por las almas que no conocen al Señor. Hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Pero estos ya eran cristianos, se habían descuidado. Y ahora Pablo dice, tengo que volver a dar a luz a ustedes otra vez. ¿Por qué? Porque ya andaban en desobediencia. ¿Verdad? Usted puede ver en la carta de Gálatas, ver desde el capítulo 1, ¿por qué Pablo dice eso? Había problemas grandes entre los Gálatas. Entonces, a esto se refiere. Otra vez, bueno, sufrir dolores de parto por causa de vosotros, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces, eso, hermano, es bien importante. No prediquemos denominaciones, no prediquemos apóstoles, no prediquemos pastores o profetas. Predique a Cristo y Cristo se encarga de llevarlo donde Él quiere. Es que yo estoy en la verdadera. Mire, si estuviera en la verdadera, usted hubiera cambiado ya, pero no ha cambiado, sigue siendo el mismo. El que ha cambiado es aquel que deja en paz a una persona, le predica el evangelio y ora por él para que Dios lo convierta y donde quiera llevarlo Dios. Pero como no vino a mi congregación, entonces se va a perder. No, eso es falso, es mentiroso. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo predico el evangelio y Dios se encarga de llevarlo a donde el Señor quiera, porque Él es el dueño de las almas. Más adelante, hermanos. Acompáñenme ahora a la siguiente carta, al lado derecho, Efesios capítulo 2, del versículo 20 al versículo 22. Efesios 2, 20 al 22. Efesios 2, 20 al 22. Efesios 2, 20 hasta el versículo 22 dice en el nombre de Jesús. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Óigalo bien, la edificación de una iglesia debe estar en la doctrina y lo que predicaron los apóstoles y los profetas. Dice, siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo. No es Pedro, no es María, no es un apóstol, no es un profeta, no, es Cristo mismo el fundamento principal de la iglesia. Y luego dice aquí en el versículo 21, en el cual todo el edificio bien trabajado consigo mismo crece para ser templo santo en el Señor. Entonces la persona llega a ser un templo santo. Versículo 22,
en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando el fundamento es otro que no sean los apóstoles o profetas, es erróneo. No, mi hermano, usted predique a Cristo y Dios se va a encargar de hacer un trabajo en aquella persona, se va a encargar de trabajarlo de una manera tan especial que lo va a acomodar en el lugar donde tiene que ir. Eso es bien importante. Aquí dice, ¿verdad? Al final del versículo 22, ¿verdad? Para morada de Dios en el Espíritu. Entonces somos morada del Espíritu Santo, somos morada de Dios. Cristo habita en nosotros. Todo esto que está hablando la Biblia es la promesa del Padre. En la promesa del Padre es que Cristo venga a tu corazón. Hace algunas semanas hablamos acerca de cuando uno, o no hace una semana exactamente, se siente uno decaído, triste, ya no quiere vivir, no tiene ganas ya de seguir adelante, ya no le encuentra sentido a la vida. Dese una oportunidad con el Señor, désela. Y Dios se va a encargar de hacer un milagro en su vida. Cuando los que no conocíamos de Dios, y mayormente aquellos que éramos blasfemos en las cosas de Dios, los que éramos ateos, déjeme decirle algo importante. Cuando Cristo tocó nuestro corazón, y le puedes decir a cualquier hermano que fue ateo, verá qué fue lo que pasó en su vida. Había un vacío grande, grandísimo. Nos cuestionaban muchas cosas, pero erróneamente culpábamos a Dios aunque no creíamos en Él. Pero nunca pensamos que así como existe el bien, existe el mal. Entonces, así como existe Dios, también existe el diablo. Y eso es lo que nosotros a veces nos enfocamos nada más en por qué Dios permite, por qué Dios hace, por qué Dios no hizo nada. O sea, en eso nos enfocamos sin pensar lo que el enemigo estaba haciendo en nuestro corazón. Entonces, cuando llega Cristo a nuestro corazón, no es de que el pastor me dice, tienes que dejar de tomar, tienes que cambiarte, córtate el pelo, cámbiate. No, no, no. Es el mismo Espíritu de Dios el que se encarga de hacer el trabajo en nosotros, porque ahora somos templo y morada del Espíritu Santo. Aunque algunos se burlen de ti, ¿cómo va a ser tu morada si mira cómo eres? No, vamos cambiando, vamos luchando, vamos mejorando. Entonces, eso dice la Biblia, es la promesa de Dios, no es idea de un pastor o idea de una congregación, no. Es la promesa de Dios, la promesa del Padre, que el Espíritu vendría a nosotros, dentro de nosotros. No que seríamos nada más religiosos, estar en un lugar, hermano, porque pensamos que está bien. No, no, no. El Espíritu de Dios se encarga dentro de nosotros de decirnos lo que tenemos que hacer. Fíjese bien aquí mismo en el versículo 17, en el capítulo 3, versículo 17 de Efesios. Vamos a leer ahora del 3:17 al 19. 3:17 al 19. Note lo que dice aquí también. Efesios 3:17. Que more Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, 18, podáis comprender con todos los santos, no nomás usted, no nomás egoístamente usted, no, con todos los santos. Y los santos no son los que están muertos, no, habla de gente viva, los santos, los apartados, eso quiere decir santo, los santos. Y luego dice aquí, el versículo 18, podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura. 19. Y conocer el amor de Cristo que sobrepuja a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seamos llenos de Dios, hermanos, debemos de aceptar a Cristo en nuestro corazón. Mi amigo, mi amiga que me escuchas, no te digo salte de tu religión, ese no es mi trabajo. Lo que te digo es, entrégale la vida al Señor. Dile, Señor, entra a mi vida, entra a mi corazón, trata conmigo, Señor. Porque cuando uno se deja en las manos del Señor, el Señor se encarga de hacer un trabajo especial en nosotros. Yo no vengo a predicar ninguna religión, porque todas las religiones fallan. Dios no vino a establecer religiones que hayan torcido la Escritura para hacerla creer que sí, es mentira. Usted lo está leyendo juntamente conmigo. Es una promesa de Dios que individualmente vendría el Espíritu Santo en usted y lo va a guiar a toda la verdad. Eso dice la palabra del Señor. Si usted no cree en eso, pues de nada sirve que tenga una muy bonita religión. De nada sirve, tiene que tener al Señor en su corazón. Porque esa es la promesa de Dios. La promesa de Dios no es que tengamos un gran apóstol, un gran personaje reconocido, no. La promesa es que el mismo Dios, el Espíritu Santo, estaría dentro de nosotros los pecadores. Eso es lo que dice la santa palabra del Señor. Para finalizar,
Esto es bien sencillo, pero nos cuesta trabajo. Dice que es locura, ¿verdad? Para los que no conocen del Señor, es locura. Y es verdad. Porque cuando a mí me dicen que Dios puede entrar a mi vida, y yo digo, pero ¿cómo va a entrar Dios? ¿Quiere decir que Dios va a dejar el universo, va a descuidar todo lo que está allá afuera por venir a mí? Pues déjame decirte que no descuida nada porque donde quiera está, pero dice que vendrá a nosotros el Espíritu de Dios, o Dios está, somos templo y morada de Dios, o del Espíritu Santo, o del Espíritu de Dios, o el Espíritu de verdad, o el Consolador. Eso es lo que somos. Si Dios lo dice, no me lo creas a mí porque yo estoy completamente equivocado, quizá me estoy equivocando, pero créeselo al mismo Señor, que la promesa del Padre vendría a nosotros, entraría a nuestro corazón y ahí nos ayudaría a ganar las batallas. Esto es bien importante, hermano. No vas a ganar batallas en tus buenas intenciones. No vas a ganar las batallas porque tienes un propósito en este año que está comenzando. No, donde ganan las batallas es cuando Cristo está en nosotros o el Espíritu está en nosotros y nos ayuda a pelear la buena batalla. ¿Cuántas veces prometemos? Voy a leer más la Biblia, voy a ayunar, voy a orar, voy a congregarme y tantas cosas que hacemos y no cumplimos. ¿Verdad? No prometan. Deje que Dios haga el trabajo que tiene que hacer. Yo me congrego porque es mandamiento de Dios. Me congrego porque me es necesario a mí el congregarme. Yo oro no porque sea un gran orador, no, sino porque es necesario para mí la oración. Yo leo la Biblia no porque a Dios lo haga más bueno o más malo, o lo haga mejor o peor, no. Es porque yo necesito de la palabra. Lo que hagamos en la obra, no, a Dios no lo cambia, no lo transforma, no lo mejora, no. Lo que ayuda a nosotros es la oración, el ayuno, el practicar la Biblia, leerla, enamorarnos de ella, obedecerla. Eso nos beneficia a nosotros. ¿Cómo se hace eso? A través del Espíritu Santo. ¿En qué me beneficia cambiar mi mal carácter? Aún hasta por salud me beneficia. ¿En qué me beneficia el cambiar mi pensamiento? Aún hasta mentalmente me ayuda a tener buenos pensamientos. Entonces todas esas áreas las hace Dios desde adentro de nosotros. Si tú creíste que porque 40 días en la Semana Santa no tomas y no comes carne y todo eso, ¿crees que es suficiente? No, y tú sabes que no, dentro de tu corazón sabes que eso no funciona. Pero a veces nos queremos engañar porque el vicio está en nosotros y no queremos cambiar. La Biblia dice bien claro, ¿verdad?, que hay una lucha en nuestra carne. Y por eso es que muchos, no, yo sí voy a misa, yo sí tengo un pastor, yo tengo un profeta. Pero si no hay cambio en tu vida, me está diciendo, y dice la Biblia, que no está el Espíritu de Dios dentro de ti. Así que hoy te invito a que le entregues la vida al Señor, no que cambies de religión, vea donde tú quieras, pero cuando entregas la vida al Señor, Él se encarga de llevarte a donde Él quiera. Así de fácil es. Donde yo comencé en la iglesia hace 27 años, ya no me congregué después ahí. A los pocos meses el Señor me sacó de ahí. No porque están llenos de pecado, no. Por algunas diferencias nada más, el Señor me sacó de ahí y ya hace ya bastantes años que estoy fuera de donde yo comencé, y no por eso hablo mal de ellos o me burlo de ellos o los condeno, no, Dios me guarde. Al contrario, fueron tremenda bendición a mí, todos mis hermanos ahí, y yo sé que el día que los vea por ahí los puedo abrazar con toda libertad, ¿verdad? Pero hay algunas diferencias, no de pecado, pero hay diferencias en cuanto a algunas cosas de la Biblia, y fue por eso que el Señor me sacó de ahí. Entonces, eso es bien importante. Yo podría haber dicho, yo nací allá, me tengo que quedar a fuerzas. No. Los que vienen aquí no me pertenecen a mí. Los que yo he bautizado no me pertenecen a mí. Los que yo he bautizado en este lugar ha sido porque yo lo he querido, pero le pertenecen al Señor. Así que no pertenece a este lugar, pero cuando vienen a este lugar, bienvenidos a tu casa, pero si tienes tu pastor, tu congregación, tienes que ir a apoyar tu congregación. Bienvenidos todos los que quieran. Si hay un estudio hoy en la tarde, puedes venir, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero no tienes compromiso con nosotros de que dejes al pastor o tu religión por venirte con nosotros, no, para nada. Lo que sí, que entregue la vida al Señor y Dios se encarga de hacer el trabajo en tu vida. Bien, pues vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos en este momento a pedir al Señor que nos siga ayudando. La Biblia es la palabra del Señor, y lo que promete la Biblia, hazle caso a lo que está escrito, no a lo que digamos los predicadores. Porque de repente podemos equivocarnos, a veces decimos una palabra por otra, de repente hablamos muy rápido, no nos damos a entender, es un problema que yo tengo, pero si usted lo lee en la Biblia, se va a comprometer con el Señor y va a ver que es promesa de Dios para nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche le damos gracias por esta bendición tan grande de estar aquí de pie, Señor. Porque usted nos ha guardado, Señor, hasta este momento.
a pesar de las pruebas, la lucha, la necesidad del Señor, nos ha guardado en su mano de poder. No porque seamos esforzados, ni buenos, ni mejor que los demás, Señor, sino por su grande misericordia es que estamos donde estamos, Padre. En este momento quiero poner en sus manos, Señor, aquellos que van comenzando en el Evangelio, que de repente, Señor, se les hace difícil, se sienten, Señor, confundidos, quizá no hay una firmeza todavía en su vida espiritual. Le pedimos por ellos, Señor, para que puedan ellos también, Señor, confiar, tener ellos, Señor, ese encuentro personal, tener esa paz en sus corazones, Señor. Les ruego, Padre, que haga trabajo en ellos, que trabaje con cada una de las personas, Señor, que están ahí, escuchando el Evangelio, y que tengan confusión en su corazón, Señor. Pedimos también por aquellos que se han apartado de su camino, para que regresen de nuevo, Señor. No que vengan al lugar donde se han salido, Señor, quizá les da pena, Padre, o quizá el orgullo, Señor, que no lo han querido dejar, pero, Señor, que regresen de nuevo a su camino, que es lo más importante para nosotros, que ellos de nuevo se congreguen, que busquen su presencia, Señor, que se humillen, Señor, y el día de mañana, Padre, si usted los envía de nuevo a donde han salido, gloria a Dios por ello, pero si nunca regresan, también gloria a Dios por ello, Señor, ya que lo importante es que ellos busquen de su presencia cada día, Señor. Le pedimos también, Padre, por aquellos que van, Señor, batallando en una prueba en este momento, quizá de salud, quizá económica, quizá con la pareja, tal vez con los hijos, Señor, posiblemente con documentos, Señor, que no han arreglado o tienen problemas. Le pedimos, Padre, que en esta prueba que están pasando los fortalezca, los ayude, Señor, a seguir adelante. Si acaso es consecuencia de la desobediencia, cosas que hicieron mal y hoy, Señor, tienen que pagar por ellas, que también, Padre, les dé la fortaleza para que puedan pasar, Señor, por esas pruebas que están pasando en este momento, Señor. Ahora quiero dejar en sus manos, Señor, aquellos que están enfermos, que toque nuestros cuerpos, que nos ayude, que nos fortalezca. Señor, que toque nuestra vida en general. Te quiero pedir por aquellas personas que en este momento, Señor, se encuentran en lugares peligrosos, donde ha habido, Señor, inundaciones, ha habido nevadas, ha habido incendios, Señor. Le pido, Padre, por todos ellos. Pedimos también por los que están de viaje, Padre, que los guarde en el camino, los proteja de todo mal. Que donde quiera que vayan, Señor, también sean de bendición. Le pedimos por los hermanos, Señor, que ya tenemos tiempo para que nos siga guardando y protegiendo, Señor, de apartarnos de su camino. Que cuando venga el desaliento, la tristeza, Señor, cuando venga la tribulación, que podamos seguir adelante a pesar de lo difícil que sea, Padre. Quiero poner también en sus manos, Señor, al Rey en este momento, Señor, por esa necesidad que tiene en este momento, Padre, de ese problema legal. Le pedimos, Señor, por él, para que lo fortalezca, que lo ayude, Señor. Sabemos de que usted ha hecho milagros grandes, Señor, y que pueda reconocer y sentir, Señor, su paz así en su corazón, Padre. Pedimos también, Señor, por las necesidades que hay en la iglesia, cualquiera que ésta sea, Señor, quizás sea económica, quizás, Padre, sea de fortaleza espiritual, quizás, Señor, está un desaliento en su vida grande, Señor, terrible. Le pedimos también por ellos para que no desmayen, al contrario, que confíen más en usted y no en su propia fortaleza humana. Ahora quiero pedirle también, Señor, por mi hermana Georgina, Señor. Le rogamos, Padre, por este problema que va a tener en estos momentos, esa operación, Señor. Señor, a veces no queremos, Padre, que sea nuestro cuerpo, Padre, de esa forma tratado. Sin embargo, Señor, hay un plan también en ello. Le pedimos que la fortalezca, que le ayude, Señor, que le dé ánimo de seguir adelante, Señor. Le pedimos, Padre, por toda la familia en general y que le siga fortaleciendo y ayudando, Señor. Por hermana Georgina la ponemos en sus manos y le pedimos, Padre, que dé fortaleza a toda su familia, Señor. Así le pedimos también por aquellos que están hospitalizados, aquellos que tienen problemas, Señor, con sus pulmones, problemas con los riñones, problemas, Señor, con el diabetes, quizá de cáncer, Señor, aquellos que están, Señor, con un problema mental, con un problema, Señor, quizá, Señor, que no se dan cuenta, Señor, cualquiera que ésta sea, le pido, Padre, que toque sus cuerpos y que los sane y que les ayude, Padre, para que sigan adelante, Señor. Ahora, Padre, gracias por este momento que nos permite, Señor, estar unidos y desde ya declaramos victoria, Padre, tanto en aquel que estaba enfermo, desalentado, confundido, Señor, como también aquellos, Padre, que van, Señor, batallando en su vida y que quieren levantarse y no pueden. Declaramos también victoria por ellos, para que de nuevo, Señor, se levanten y se levanten, Padre, con el poder del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por su bendita palabra y por cada uno de los que nos acompañan este día y por los que mañana nos acompañarán. Señor, gracias por cada uno de ellos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, pues adelante, sigan orando. Les pido en el nombre del Señor que nunca hagan algo personal de lo que decimos aquí. No. Véanlo por el lado que es lo correcto, ¿verdad? Lo que dice la Biblia y lo que está en la Biblia, esa es la verdad. Porque los que creemos o decimos ser cristianos, tenemos que creer que la Biblia es palabra de Dios. Dios les bendiga y primero Dios será mañana a las 2 de la tarde, domingo, el lunes 7 de la noche, el siguiente viernes 7 de la noche y nuevamente sábado a las 5 de la tarde
hora de California, y los que estén por aquí cerquitas y quieran venir hoy a las 6 de la tarde, 6:30, perdón, pueden venir con toda confianza para poder tener un estudio en el cual tenemos una interacción entre uno que es su servidor y aquel que está sentado escuchando la palabra de Dios. Dios les bendiga y adelante, y recuerden, sigan orando por todos los demás. Amén.